25 voy a empezar a grabar esta clase. Así empezamos, ¿sí? Bueno, y compartir pantalla, que recién hice el ejercicio. A ver. Bueno. Bienvenidos a todos. Les decía, esta es la última parte del ciclo lectivo 2020. Unos minutitos me tomo antes de empezar la teoría de hoy, recordándoles que van a ser 3 encuentros teóricos, a partir de, contando ¿no es cierto?, para poder finalizar el viernes 19 con el parcial correspondiente, digamos, a esta última parte, ¿sí? Es un tramo bastante ameno. Las patologías que nos quedan revisar yo creo que son lindas, por ahí tienen mucho de recordatorio sobre la fisiología del sistema endocrino, que hoy vamos a dedicarle bastante tiempo. Y espero que podamos terminar y muchos de ustedes que venían con muy buenos rendimientos poder finalizar, digamos, la materia con buenas notas y alcanzando a veces la promoción para muchos de los chicos que están en carrera, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar entonces el teórico de hoy. Les pediría que por favor silencien sus micrófonos y al final dejamos lugar para las preguntas, ¿sí? Bueno, ¿qué es el sistema endocrino? Cualquier cosita, cualquier duda, perdón, me lo hacen a través del chat, si hay alguna duda con respecto, digamos, o alguna dificultad técnica que no estén recibiendo bien la teoría. El sistema endocrino es, o como dice acá, un conjunto de órganos y tejidos que secretan hormonas. Las hormonas suelen ser proteínas, muchas de ellas constituidas fundamentalmente por proteínas, aunque algunas son lipoproteínas, que se liberan al torrente sanguíneo y que regulan de alguna manera las funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué son las hormonas? O sea, estimulan la secreción de otras, son proteínas, dije, que se secretan, primeramente se sintetizan, luego se secretan, y estimulan, digamos, o modifican otra función a distancia generalmente del lugar de donde han sido sintetizadas y liberadas. Y ese circuito que recorren prácticamente desde su síntesis, liberación, su acción final y la modificación de una función, se conoce como el eje hormonal. Vamos a ver varios durante esta noche, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones controladas por el sistema endocrino? ¿Sí? Hay, por ejemplo, funciones que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de nuestro cuerpo, y ahí tienen que ver con la reproducción y el desarrollo de nuestros caracteres sexuales, secundarios, gametogénesis, ciclo menstrual, conducta sexual, diferenciación, nuestro fenotipo, hombres o mujeres, ¿sí?, que tienen que ver con la distribución de nuestros tejidos, la grasa corporal, por ejemplo, metabolismo intermediario con la producción, utilización o almacenamiento de las energías. Ya vimos bastante esto en el año pasado, cuando hablábamos de órganos de almacenamiento como hígado y músculo, concretamente, y hueso en algunas cosas. Homeostasis del medio interno, cómo regulamos la presión sanguínea, cómo excretamos o cómo mantenemos el agua corporal, cómo concentramos algunos solutos como la glucosa, los minerales, los procesos digestivos, nuestra conducta alimentaria, y también de alguna manera cómo respondemos al estrés, ¿sí? Hemos estudiado las hormonas del estrés, el eje catecolaminérgico, el eje corticoideo, o el eje mineralocorticoideo, que tienen que ver con nuestras respuestas de adaptación a situaciones que nos generan estrés, ¿sí? Ahora, ¿qué características deben tener las hormonas? Yo dije que son mensajeros químicos, secretadas por células endocrinas, generalmente en cantidades muy pequeñas. Muchos de ellos son péptidos, son cadenas de aminoácidos, tienen pesos moleculares muy chiquitas, otras no tanto, pero son, de alguna manera, comparten esta característica de ser mensajeros químicos, ¿sí?
Lo dije hace un rato, son sustancias liberadas por una célula que actúan sobre otra, cercana o lejana. Esto también es importante. Hay hormonas, lo vamos a ver en gráficos en las diapositivas que vienen, como algunas hormonas tienen una acción parácrina, se llama. Parácrina significa liberadas en el mismo sitio donde se las produce prácticamente. Por ejemplo, algunas de ellas son el ejemplo de la tiroides, no con TSH, sino con otras células, y tienen acción en células muy cercanas o prácticamente en el mismo órgano donde han sido liberadas. Y otras no, otras necesitan el torrente sanguíneo para poder actuar a distancia, ¿sí? Actúan sobre distintos tipos celulares, siempre que tengan moléculas de reconocimiento, y estas moléculas se llaman receptores. Es decir, nosotros entendemos que son llaves que van a actuar sobre una cerradura y están proteica, digamos, tienen una constructura proteica que solamente van a poder actuar sobre el receptor que las va a recibir. Actúan sobre tejidos específicos, catalizan reacciones preexistentes y su secreción en algunos circuitos que vamos a conocer como el nombre de feedback, está controlada por mecanismos endocrinos, metabólicos o del sistema nervioso, ¿sí? Que hacen que haya regulación positiva para seguir liberando esa hormona o regulación negativa para prácticamente cerrar la liberación hormonal. Bueno, creo que hasta aquí, esto es una placa importante, me gustaría que tengan presente todas estas características. Entonces, por eso están remarcadas sobre negritas. Generalmente son de bajo peso molecular, se liberan por una célula actuando sobre otra, actúan sobre moléculas de reconocimiento, catalizan reacciones preexistentes y su secreción está controlada por mecanismos endocrinos, metabólicos o nerviosos. Y veamos este gráfico, que es el que les decía. Por ejemplo, esta es una célula endocrina, aquí vemos que hay ciertos gránulos que se van sintetizando dentro del citoplasma de esta célula, se acercan para su liberación, puede ser por una forma tipo exocitosis, pueden ser por transporte activo. Estos gránulos se liberan entonces hacia el espacio intersticial, pueden actuar sobre esta célula, por ejemplo, que está próxima y sería una función parácrina, o pueden actuar introduciéndose al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo transportarlas y actuar en una célula diana distante de su liberación. Pero fíjense en cómo esta molécula, que ha sido preparada entonces para la liberación, actúa sobre una estructura proteica muy particular que se llama receptor, y es el receptor que puede estar en la membrana o puede estar en el interior de la célula, la que va a provocar entonces la transformación de esa función preexistente. Fíjense en cómo se clasifican las distintas hormonas de acuerdo a su naturaleza química, ¿sí? Pueden ser derivados de las aminas, pueden ser derivados de los esteroides, pueden ser péptidos, pueden tener estructura proteica, ser una cadena de péptidos mucho más constituida y tener mayor peso molecular, o incluso estas sustancias que las hemos estudiado en el capítulo de la inflamación, también son en algunas situaciones hormonas que cumplen, digamos, con estas características de ser sintetizadas, liberadas a distancia y que modifican funciones. Bueno, ustedes tendrán en su casa la tarea de leerlas, pero hay muchísimas acá, desde serotonina, testosterona, cortisol, hasta proteínas de mucho más peso molecular como la insulina, el glucagón, o los leucotrienos, los que vienen de las cascadas inflamatorias. Aquí estamos viendo cómo se clasifican entonces según su naturaleza química. Y nos introduzcamos en un poquito más en la teoría de hoy, que es el eje hipotálamo-adenohipófisis. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en un corte que obviamente es un gráfico, dónde está el eje hipotálamo-adenohipofisario, ¿sí?
esta es la estructura de nuestro cerebro, la pars anterior, que es el lóbulo frontal, esta estructura que es un entrecruzado de fibras que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso discurren, dijimos, las fibras que conectan los dos hemisferios, y por debajo de esta estructura está una formación que se llama hipotálamo, y descansando sobre una estructura ósea que se llama silla turca, se recuesta la hipófisis. O sea, esta es la glándula hipofisaria que tiene conexión con una estructura superior que se llama hipotalámica. Entonces, este es el eje, entonces, hipotálamo, adeno, hipofisario, ¿sí? Y está marcado en este gráfico. ¿Y qué sintetiza el hipotálamo? El hipotálamo, ustedes van a ver que sintetiza prácticamente todos los precursores hormonales que de alguna manera van a, digamos, estimular a la síntesis de la hipófisis. ¿Por qué dije adenohipófisis? La hipófisis se divide en dos segmentos, un segmento anterior que se llama adeno, por estar constituida prácticamente por células glandulares, y una pars o una parte posterior que se llama neurohipófisis o hipófisis posterior, donde vamos a estudiar prácticamente dos hormonas importantes que van a ser la DH o la vasopresina, ¿sí? Estas estructuras son las más importantes para la síntesis de las hormonas adenohipofisarias. Y vamos a revisarlas. A ver, TRH, que es el precursor de la TSH, que es estas siglas provienen del inglés, serían la Tyrotrophin Relation Hormone, o sea, la hormona liberadora de tirotrofina, que es la precursora, digamos, o la estimulante de la tirotrofina, tirotrophin estimulante hormone, ¿sí? Es la hormona estimulante de la tiroides. O sea, la TRH es la estimuladora de la TSH. La CRH es la estimuladora de la ACTH. La GHRH es la estimulante de la GH. La GNRH de la FSH. Digamos, la dopamina está como factor estimulante de la prolactina. A mí me interesa que tengamos conocimiento de estas 6 hormonas que se sintetizan en la hipófisis anterior, que es TSH, ACTH, GH, FSH y prolactina, ¿sí? ¿Dónde actúa la TSH? Por supuesto, en los próximos prácticos vamos a profundizar el eje tiroideo, lo vamos a ver en más detalle con patología de la tiroides, y en el tercer práctico, donde veamos la glándula suprarrenal, vamos a ver mucho más en detalle el eje hipotalámico, hipófiso, adrenal, ¿sí? Para el estímulo, por ejemplo, de la corteza suprarrenal y de algunas hormonas también formadoras de los esteroides sexuales. Hoy vamos a ver cómo, entonces, para poder dejar esta placa que concentra mucha información, y a manera de síntesis decimos, la primera porción, que es la hipotalámica, sintetiza los factores liberadores. Estos factores liberadores van a actuar sobre la adenohipófisis y van a inducir la síntesis de todos estos ejes. La hormona tiroidea, la adenocorticotropa, la hormona liberadora, digamos, de somatomedina, las FSH para ovario y testículos y la prolactina, ¿sí? ¿Qué funciones cumplen cada una de ellas? Si bien la vamos a ampliar en los prácticos que vienen, la TSH es digamos, la que va a producir la síntesis de T3 y T4, que son las hormonas activas con respecto a la tiroides. La CTH va a inducir la síntesis de cortisol en la glándula suprarrenal. La GH, como dice la placa, va a actuar sobre la somatomedina o el factor de crecimiento insulínico en el hígado. Las FSH sobre las gónadas, ovario y testículo,
para la producción de estrógeno y progesterona en las mujeres y testosterona en el hombre, y la prolactina actuando sobre las células glandulares en la mama para la producción de leche, sobre los conductos galactófaros durante el embarazo, ¿sí? Ahora, la hipófisis posterior produce solamente dos hormonas, que es la DH o la vasopresina, que tiene que ver con la regulación del equilibrio hidrosalino y el agua corporal, y la oxitocina, que tiene que ver con la actividad contráctil que tiene el útero, sobre todo de la mujer gestante. Bueno, esta placa es muy importante, es un poquito pesada en su información, pero sintetiza y resume la mayor parte del práctico del día de hoy. Ahora, ya metiéndonos en el capítulo de fisiopatología, hasta ahora hemos venido revisando la fisiología hormonal. Los síndromes adenohipofisarios se estudian por su hipofunción o por su hiperfunción. Nosotros dijimos que hay una glándula, que esta glándula puede ser, por ejemplo, el hipotálamo, que hay otra glándula, que esta glándula provoca o libera una prohormona que actúa sobre otra estructura que puede ser la adenohipófisis, y la adenohipófisis libera finalmente la hormona que va a actuar sobre los receptores, ¿sí? Ahora, pueden haber síndromes de hipofunción. ¿En qué situación? Por ejemplo, cuando exista destrucción de la glándula, cuando por déficit congénito. Estos son conceptos generales que pueden ser aplicados a prácticamente todas las hormonas. Dije destrucción de la glándula, déficit congénito para la formación. Pueden haber, por ejemplo, bloqueos a nivel de los receptores o degradación a través de anticuerpos o antagonistas de estas hormonas, y todos estos son de alguna manera motivos para la cual una persona puede tener hipofunción, ¿sí? Hipofunción. Ahora, ¿cuándo existiría hiperfunción? Por ejemplo, cuando estemos ante un mecanismo de hiperplasia, es decir, de aumento del volumen celular o aumento del tamaño, la generación de un tumor productor de hormonas, una estimulación autoinmune que lleve a la hiperproducción hormonal. Podemos tener también tumores ectópicos, es decir, esto se ve mucho en la CTH, por ejemplo, el cáncer de pulmón en algunas situaciones puede producir en forma ectópica. Digo ectópica porque no tiene que ver con el lugar original, un péptido que se parece mucho a la CTH y que estimula a la producción de glucocorticoides, pero esa estimulación está dada sobre todo por tejidos ectópicos, es decir, no tienen que ver con el eje hipotálamo-hipofisario, ¿sí? Otra producción hormonal puede ser diatrógena, es decir, la que generamos algunas veces los médicos, suplementando en exceso a las personas con hormonas, ejemplo, hormona tiroidea, ejemplo, corticoides. Esto es de forma exógena, se le induce a la persona a tomar hormonas en exceso, y también puede haber un bloqueo, pero en este caso el bloqueo está dado sobre los organismos degradadores o reguladores. Entonces, de alguna manera, inhibido el inhibidor, la hormona tiende a aumentar su concentración, ¿sí? Este gráfico busca eso, poder mostrar de manera general, ya lo vamos a ver de manera particular, cuáles son los motivos por los cuales un síndrome puede ser de hipofunción. Estos son los conceptos que me gustaría que retengan: destrucción, defecto congénito, bloqueo hormonal, ¿sí? Degradación por autoanticuerpos, o puede entrar en hiperfunción: producción, hiperplasia, estimulación autoinmune, producción iatrógena, producción ectópica, iatrógena, o bloqueo de los degradadores, ¿sí? Bueno, más de lo mismo. ¿Cómo se clasifican entonces los trastornos endocrinos en estado de deficiencia hormonal, que son defectos específicos en la síntesis, destrucción,
o trastornos extraglandulares, o los estados de hiperfunción. Creo que lo explicamos mejor esto con el gráfico anterior, donde podemos tener tumores productores, hiperplasia, estimulación autoinmunes o administración de hormonas exógenas. Bueno, esto creo que es redundante y tiene que ver con el gráfico anterior. Bueno, ahora nos metamos en las enfermedades perdón, de la adenohipófisis. Contaba hace un ratito, este gráfico me parece que está mejor que el anterior, para que localicemos dónde está situada la hipófisis. Inmediatamente por debajo de la porción anterior de nuestro cerebro, debajo de estructuras como, por ejemplo, el cuerpo calloso, ¿sí? Y recostada sobre una estructura ósea que se llama silla turca o base del cráneo. Y en este gráfico que está hacia la derecha dije que hay dos porciones. Porción anterior o pars anterior, 6 hormonas, que recién las nombramos, TSH, ACTH, FSH, GH, prolactina, y una pars posterior que no tiene estructura glandular, sino prácticamente muchos autores de la fisiología hormonal dicen que es una prolongación del sistema nervioso, que son estructuras neuronales y no, digamos, adenoglandulares, para la formación de dos hormonas, dijimos, oxitocina y vasopresina o hormona antidiurética, también conocida con el nombre de ADH. Bueno, ¿qué enfermedades se pueden dar con respecto a la hiperfunción adenohipofisaria? A la hiperfunción. Una de las enfermedades más, digamos, descritas, aunque poco frecuente, por suerte, no es muy común que nos crucemos con este tipo de patologías, son las enfermedades por hiperfunción adenohipofisarias, como por ejemplo la acromegalia o el gigantismo, ¿sí? Y vamos a meternos un poquitito en esta patología, ¿sí? Por definición, la acromegalia es una enfermedad producida por hipersecreción crónica e inapropiada de la hormona del crecimiento. Y esto suele ser pregunta de examen que se inicia después del cierre de los cartílagos de conjunción, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos toda una etapa de desarrollo, desde nuestro nacimiento hasta prácticamente la enfermedad adulta, hasta la etapa adulta, perdón por lo de enfermedad, la etapa adulta que para algunas personas puede ser 18, 22, 23 años, en donde vamos generando nuestro fenotipo, nuestra expresión física, y crecemos en talla, crecemos también en el tamaño de nuestros respectivos órganos. Bueno, todo ese crecimiento está regulado por la liberación de la hormona del crecimiento, que actúa sobre receptores, sobre todo en el sistema musculoesquelético, en los cartílagos de crecimiento, ¿sí? Cuando, una vez que finaliza nuestra etapa de crecimiento, existe una secreción inapropiada de hormona de crecimiento, después que esos cartílagos de conjunción se han cerrado, se va a desarrollar esta enfermedad que se llama acromegalia. Es una enfermedad poco frecuente, de desarrollo muy lento, que comienza con cambios progresivos, muchas veces inadvertidos por las personas. Muchas veces son los familiares, los amigos, quienes dicen mostrarle los cambios físicos que la persona experimenta, y la edad suele comenzar entre la tercera y la quinta década de la vida, ¿sí? Entre los 30 y los 50 años. El 99% de los casos tienen que ver con un tumor productor de GH, dijimos, de hormona de crecimiento, ¿sí? O sea, casi la totalidad de los casos, por no decir que pueden haber algunas situaciones en las cuales no está involucrada los tumores secretores de GH, ¿sí? Después existen adenomas hipofisarios, productores de GH, que representan el 30% de los tumores de la hipófisis. O sea, la mayor parte tiene que ver con tumores hipofisarios,
hipofisarios secretores de GH. Entonces, la fisiopatología es producción excesiva y crónica de hormona de crecimiento que ocasiona una elevación, ¿sí?, del IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico, del IGF-1, y esto es un marcador que en las personas que tienen acromegalia los médicos solemos solicitar para ver cómo está la producción del factor de crecimiento insulínico. Y la hipersecreción de ambas cosas, GH y IGF-1, provoca un crecimiento de las partes acras del cuerpo y de los tejidos blandos, ¿sí? La acción antiinsulínica de GH puede originar empeoramiento de una diabetes preexistente o su aparición. Ustedes recordarán seguramente en el capítulo de diabetes, nosotros hacemos mucho énfasis en la diabetes tipo 2, que es la diabetes del obeso o del síndrome metabólico, pero dijimos que diabetes mellitus no es una única enfermedad, sino es el cúmulo de enfermedades, donde también ingresa la tipo 1, por supuesto, las diabetes relacionadas a fármacos, las diabetes relacionadas a los trastornos endocrinos, y ahí entra, por ejemplo, esta diabetes originada por la acción antiinsulínica o en el contexto de las acromegalias, ¿sí? O sea, son personas cuya fisiopatología no está tanto en el páncreas, sino por elevación de ciertas sustancias que tienen acción antiinsulina, ¿sí? Que puede, como dije, empeorar una diabetes preexistente o desencadenar una diabetes, o hacer aparecer diabetes mellitus en alguien que no la tenía. Bien. En la acromegalia no existe posibilidad de un crecimiento longitudinal, sino sería gigantismo. Cuando esta situación se da, aún en el momento en que aún no se han cerrado, los cartílagos de crecimiento, se llama gigantismo, y las personas suelen expresar fundamentalmente esta patología por incremento de la talla. Existen muchas situaciones de gigantismo, por ahí ustedes saben, qué sé yo, pueden haber personas que vemos habitualmente practicando deporte, como básquet, por ejemplo, que miden 2,10 metros, 2,20 metros, podrían tranquilamente ser estudiados para el desarrollo de un gigantismo, ¿sí? Pero cuando esto se da, dije, cuando los cartílagos de conjunción se han cerrado, lo que crece son algunos puntos del cuerpo, como por ejemplo la nariz, los labios, las orejas, las manos, la mandíbula, los arcos superciliares, los arcos cigomáticos, que dan lugar a una expresión facial muy característica de la acromegalia, ¿sí? Son personas fisonómicamente con caras muy grandes, con orejas muy grandes, con manos muy grandes, hasta incluso las personas reconocen esta patología con que no se pueden poner los anillos, con que, por ejemplo, a los 40 años aumenté bruscamente mi número de calzado de los zapatos, ¿sí? Eso suelen ser las maneras de expresarse las acromegalias, ¿sí? Dije, rasgos toscos, engrosamiento de la cara, también grosor de la piel, piel aceitosa, hipersudoración. En las mujeres suele darse el hirsutismo, que es el crecimiento de vellos en zona de piel lampiña, por ejemplo, las patillas, las barbillas, el cuello, las mamas, el tórax. Esto suele darse también en la mujer por liberación, ustedes también imaginan por acá, de hormonas masculinas. Deformidades óseas, artralgias, y después nos vamos metiendo en patologías cardiovasculares que tienen que ver con la acromegalia, como por ejemplo las apneas del sueño, arritmias, miopatías, túnel carpiano. El túnel carpiano es un atrapamiento que hacen los nervios que van por las vainas de la muñeca, por el depósito y la compresión por los tejidos blandos, problemas cardíacos, resistencia a la insulina, recién lo mencionábamos, el desarrollo de una hipertensión, y también pueden haber desarrollo de bocios generalmente no tóxicos.
O sea, esta es la expresión clínica de las personas con acromegalia. Y yo había adelantado algo, ¿cuándo ocurre el gigantismo? ¿Sí? El gigantismo es producido por la hipersecreción crónica o inapropiada de hormonas de crecimiento que se inicia antes del cierre. Entonces, de los cartílagos de conjunción, lo que hay es una aceleración del crecimiento lineal. La talla suele estar muy desviada por desvíos estándares por arriba de la media de los sujetos. Se asocia casi siempre a hipogonadismo, ¿no? Y el cuadro clínico acostumbra a ser de comienzo y progresión más rápidos y las concentraciones de hormonas de crecimiento no demasiado altas, ¿sí? Vamos a otro síndrome de hiperfunción hipofisaria, como es la hiperprolactinemia. ¿Cuándo decimos que existe hiperprolactinemia? Vuelvo al gráfico para que nos lleve. Hemos visto entonces los síndromes de hiperfunción por estas dos situaciones. Tumores productores de hormonas de crecimiento que nos llevan, digamos, al desarrollo de la acromegalia y del gigantismo. Y vamos a ver tumores productores o cuadro clínico por la hiperfunción de la prolactina, que se llama hiperprolactinemia. La hiperfunción tiroidea y la hiperfunción de la glándula suprarrenal la vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos los capítulos de glándulas suprarrenales y de enfermedad tiroidea. Hiperprolactinemia es la concentración de prolactina circulante superior a 25 nanogramos por mililitro en condiciones basales y reiteradas. ¿Por qué en condiciones reiteradas? La prolactina se modifica en muchas situaciones del día, se modifica con el ayuno, se modifica con la vigilia, es decir, aquellas personas que por ejemplo, han amanecido o han estado en vigilia estudiando ustedes muchísimas veces para estudiar para los parciales, por ejemplo, pueden modificar sus valores de prolactina, ¿sí? El ejercicio lo dije también, pero cuando esa medición se da en forma reiterada, es decir, yo he medido varias veces y he llegado a la conclusión que está por arriba de 25 y la he medido en condición basal, generalmente esto es decir, al paciente se le pide que apenas se levante, se vaya a medir al laboratorio, es decir, que no haga otra actividad que trasladarse para que la medición sea lo más parecida a una condición basal, es decir, sin gasto energético. Si yo he medido esto y tengo arriba de 25, probablemente esté ante un cuadro de hiperprolactinemia, ¿sí? Es la alteración hipotálamo-hipofisaria más frecuente en la clínica, y los tumores, llamados prolactinomas, es la causa más común de esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca la hiperproducción de prolactina? Ustedes saben que la prolactina, lo dije al comienzo de la teoría, actúa sobre las glándulas de la glándula mamaria. Es una hormona fisiológica que tiene que ver con la producción de leche, digamos, en la mamá gestante, en la mamá lactante, pero acá estamos hablando de un tumor productor de leche, digamos, o galactorrea, es decir, va a provocar en la mujer, pero también lo puede hacer en el hombre, una secreción lechosa del pezón en personas que no están amamantando. O sea, dicho de otra manera, esta patología se va a expresar por la producción de leche en personas que no están en una situación fisiológica como el amamantamiento. ¿Qué otra cosa produce la hiperprolactinemia o el exceso de prolactina? En el ovario va a inhibir la síntesis de estradiol y progesterona, va a bloquear la maduración del folículo ovárico, por esto las mujeres tienen alteraciones del ciclo. En el testículo, dije que los hombres tenemos tejido glandular, ¿no? Mamario, lo que pasa es que está hipotrófico, pero en esta situación, la hiperprolactinemia puede haber desarrollo de la mama y galactorrea, y puede haber también inhibición de la formación de espermatozoides a nivel testicular.
Y lo que es lamentable también, estas personas pierden masa ósea, se fragiliza su hueso y tienen más chances de no corregirse este trastorno, que es muy visible porque prácticamente la salida de leche por el pezón en personas que no amamantan es algo que rápidamente motiva una consulta, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que pensar entonces en salida de leche en personas que no están amamantando es en la producción de un síndrome de hiperfunción que se llama prolactinoma o hiperprolactinemia. El cuadro clínico, perdón, que lo traje, esto está copiado de una clase, son, dijimos, irregularidades menstruales, galactorrea, también infertilidad, alteraciones visuales o hipopituitarismo, ¿sí? Y esto en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, impotencia, pérdida de la libido, alteraciones visuales. ¿Por qué alteraciones visuales? Porque si ustedes miren esta plaquita, esta imagen, esto que está acá es esto, muy cerca, digamos, de la hipófisis está el nervio óptico. Entonces, y los quiasmas ópticos, cuando existe un tumor productor de prolactina, pero también de GH, una de las expresiones también son los defectos visuales, ¿sí? Por sentido compresivo. Bueno, y vamos a ver quizás un adelanto sobre una enfermedad que es hipofisaria. Esto es pregunta de examen, llamada la enfermedad de Cushing, que es una enfermedad producida por el hipercortisolismo. ¿Por qué se alcanza hipercortisolismo? Por un tumor hipofisario secretor de ACTH, cuya función es estimular, obviamente, de forma patológica, la corteza suprarrenal, ¿sí? Una clásica pregunta de examen, será parcial y final, es diferencia la enfermedad de Cushing de los síndromes de Cushing, el síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing, chicos, es la enfermedad cuya localización es la adenohipófisis, es decir, existe un síndrome de hiperfunción, hiperproducción de ACTH, la glándula suprarrenal termina pagando, digamos, el pato, pero a costa de una hiperestimulación por adenomas productores de ACTH localizados en la hipófisis. ¿Qué provoca la enfermedad de Cushing? Una hiperplasia, porque claramente si yo tengo liberación de la hormona estimulante, voy a producir una hiperplasia suprarrenal, bilateral, difusa, cuya gravedad va a depender del tiempo de evolución y también de la intensidad y del exceso de hormonas, ¿sí? Las manifestaciones clínicas aparecen de forma progresiva. La obesidad es un signo muy frecuente, a tal punto que las personas que hacen consultorio de la obesidad, hablo de personas con obesidad mórbida, BMI, índice de masa corporal arriba de 40, por ejemplo, la exclusión del diagnóstico de enfermedad de Cushing es casi obligada. Muy probablemente a estas personas se les solicita un cortisol plasmático para saber si no estamos frente a un cuadro de Cushing o es una obesidad primaria, por ejemplo, ¿sí? O sea, el fenotipo del síndrome de Cushing son pacientes obesos, con una particularidad que son obesos centrípetos, es decir, obesidad central, tronco, abdomen, cara y cuello. El cuello tiene características de búfalo, tienen mucho depósito de tejidos adiposos en la parte posterior de la nuca y en las fosas supraclaviculares. Creo que hay fotos de esto, que prácticamente se les borra la morfología de las clavículas y el tórax parece un tórax en tonel, muy ancho, donde pierden la morfología ósea generada por las clavículas, como dije, ¿sí? Es mucho más intensa en los niños que los adultos, la fascie es redondeada, se conoce como fascie de luna llena, rubicunda, y el incremento de peso provoca hiperinsulinismo, secundario a un hipercortisolismo que estimula la lipogénesis. Esto también serían casos de diabetes asociada
a trastornos hormonales. Si lo revisan del año pasado, van a ver que existe un capítulo que es diabetes asociadas a patologías hormonales. Fíjense, hay fotos, decía, obesidad centrípeta, estrías abdominales, se llaman estrías en rojo vino, o estrías violáceas, y el diagnóstico diferencial es con la obesidad primaria, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos visto, entonces cuando hablamos de síndrome de hiperfunción, hablamos de estas tres grandes síndromes, acromegalia, hiperprolactinomas o hiperprolactinemia, perdón, con prolactinomas, y la enfermedad de Cushing por tumores productores de ACTH. Nos metamos en la hipófisis posterior, no sé si los mareé. A ver, son capítulos lindos, hay personas que disfrutan mucho de la patología o de la fisiopatología de las hormonas, hay otros que no. Recomiendo agarrarlo con mucho cariño a estos ejes hormonales y entender este principio que dije desde el primer minuto, ¿no? Que son péptidos, proteínas, que son sintetizados en un determinado órgano, que actúan en otros órganos a través de la modulación de un receptor y terminan modificando una función preexistente. Y son estos últimos órganos los que liberan sustancias que actúan como retroalimentación negativa. En sentido fisiológico, no en este caso patológico, porque hay tumores productores de hormonas en valores excesivos. Vamos a las enfermedades de la neurohipófisis. Dijimos que la neurohipófisis produce solo dos hormonas, ADH u hormona antidiurética, también llamada arginina vasopresina o ABP, que está sintetizada en el hipotálamo y se transporta hasta la hipófisis posterior donde se almacena y se libera por exocitosis, es decir, por desprendimiento prácticamente de los gránulos hormonales por impulsos nerviosos hipotalámicos. Lo dije al comienzo de la teoría, la neurohipófisis es prácticamente una prolongación del hipotálamo, mientras que la adenohipófisis, fundamentalmente por tejido glandular, no lo es así. ¿Sí? ¿Qué provoca, digamos? ¿Qué hace la hormona antidiurética? Los invito a que la razonemos desde su fragmentación del término. Antidiurética. La hormona antidiurética lo que hace es una acción de antidiuresis, como su mismo nombre lo dice. Parece sencilla, pero cuando la llevamos a la fisiología nos complicamos un poquito. O sea, cuando yo tengo secreción de hormona antidiurética, su mismo nombre lo dice, chicos, lo que estoy haciendo es un fenómeno de antidiuresis. Es un fenómeno de inhibición de la producción de orina. ¿Estamos hasta ahí? Ahora veamos cómo nuestro cuerpo inhibe la producción de orina o tiene una acción antidiurética. Esta acción antidiurética la logra porque aumenta la permeabilidad al agua en los túbulos colectores. Es decir, los túbulos colectores son la parte final de nuestra estructura glomerular, donde ya prácticamente va a entrar al túbulo colector y a los túbulos para ser transportada en orina, pero en ese segmento como que se aumenta la permeabilidad y todo lo que hemos transportado hasta el túbulo colector vuelve hacia el organismo, ¿sí? Entonces su acción antidiurética, junto con la sensación de sed y la consiguiente ingesta de agua, son fundamentales para el mantenimiento del volumen, la osmolaridad y el comportamiento hídrico, que es crucial para un funcionamiento celular adecuado. Yo los invito a pensar, muchos de ustedes que quizás ya están empezando a prepararse y no han tomado, digamos, agua hace prácticamente 4 horas, por ejemplo, están cansados y están produciendo su conocimiento y se han olvidado de tomar agua, seguramente están liberando por estímulos hipotalámicos hormona antidiurética. ¿Qué hace la antidiuresis? Ahorra agua.
O sea, impide que los túbulos colectores saquen el agua con la orina y la vuelven a meter por el incremento de la permeabilidad. Porque ustedes no han tomado agua, ¿sí? Si de pronto hubiesen tomado agua, digamos, esa hormona no hubiera sido liberada por ese impulso y el túbulo colector diría, bueno, a ver, tengo agua suficiente, no me preocupo por ahorrarla y no aumento la permeabilidad, ¿sí? Bueno, cuando la osmolaridad plasmática se dice es inferior a 280 miliosmoles kilo, la secreción de ABP está inhibida y la orina se diluye al máximo, lo que expliqué recién, ¿sí? Si nosotros hemos estado en un día tranquilo, no nos hemos expuesto al sol, no vine a la teoría después de correr, no entrené, no sé, hockey, running, no sudé, no perdí agua, mi osmolaridad se mantuvo en 280 miliosmoles, no tengo por qué liberar ADH, mi ADH estará inhibida y mi orina es diluida. Es bien amarilla, ámbar, como suele ser la coloración de la orina que casi todos emitimos. Ahora, cuando yo aumenté la osmolaridad, arriba de 290, y se alcanza concentraciones más elevadas todavía, comienzo a percibir sed, naturalmente, ¿no? Si corrí, si me expuse al sol, si hace 4 horas que no tomo un vaso de agua, entonces ahí comienzo con la liberación de la hormona antidiurética y con el ahorro de agua, ¿sí? Bueno, esta es la fisiología, chicos. Ahora veamos cómo el exceso de hormona antidiurética, el exceso de diurética o la deficiencia de antidiurética, vuelvo a decir, síndromes de hipofunción o hiperfunción, dan lugar a estos estados fisiopatológicos, ¿sí? La deficiencia de hormona antidiurética, la secreción insuficiente de hormona antidiurética para concentrar orina en forma adecuada, la orina es diluida a pesar de una osmolaridad plasmática con tendencia a estar elevada. Perdón. Esto es el concepto fisiopatológico de una entidad que se llama diabetes insípida. Y es interesante detenerse un poquito de por qué se llama diabetes. ¿Qué tenía la diabetes descompensada como uno de los elementos mandatorios, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros preguntamos? ¿Cómo nos damos cuenta que un diabético tiene las llamadas manifestaciones metabólicas, digamos, ¿no? La poliuria, ¿se acuerdan? Una persona que tenía elevadas concentraciones de glucosa en la sangre provocaba una diuresis osmótica y provocaba poliuria o sufría de poliuria por acción de la diuresis osmótica producida por la diabetes. ¿Me explico? O sea, si yo tenía 400, 500 de glucemia, normalmente mi osmolaridad es más alta, pero mi osmolaridad ahí está elevada por acción de la glucosa elevada y la glucosa me arrastraba agua y yo eliminaba mucha cantidad de orina. Eso se llama diuresis osmótica. Cuando se describe la diabetes insípida, se pensó que estaba en una situación de diabetes mellitus, pero prácticamente se llama diabetes insípida porque la orina no sabía de gusto, como dicen los mexicanos, no sabía a altas concentraciones de glucosa. Entonces, había personas que orinaban 4, 6, 8 y hasta 20 litros de orina, escuchen bien, y no tenían hiperglucemia. Entonces, ¿cuál era el metabolismo? ¿Cuál era el mecanismo fisiopatológico? Era la secreción insuficiente de hormona antidiurética, ¿sí? O sea, son personas que no liberan justamente la hormona que les permite ahorrar agua. Y como no ahorran agua, el organismo dice, bueno, yo libero todo. Si no tengo incremento de la permeabilidad en los túbulos colectores, prácticamente todo el agua que pasa por el riñón no es reabsorbida y es eliminada, ¿sí? Espero que se haya entendido, si no, lo vamos a volver a ver, lo van a ver con sus docentes en los prácticos.
diabetes insípida es una entidad complicada de entender, pero lo que hay que tener es este concepto. No tengo hormona antidiurética, no tengo antidiuresis, o sea, no ahorro agua y prácticamente todo lo que filtra mi riñón se elimina sin ese mecanismo de concentración. ¿Sí? ¿Qué causa la diabetes insípida? Generalmente, cuando hay dos tipos de diabetes, la central, que es la que vamos a ver aquí, porque la otra es la del riñón, todos aquellos mecanismos que provoquen lesiones, por ejemplo, cirugías, traumatismo de cráneos, metástasis de carcinomas, autoinmunes, pero lo más común son mecanismos traumáticos o neurocirugías que provocan alteración de la neurohipófisis, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta, digamos, de que una persona tiene diabetes insípida? Por el incremento notorio del volumen de la orina, sin hiperglucemia, Por ejemplo, poliuria, 4 litros, 10 litros, yo he visto más, nicturia, polidipsia. Por suerte, estas personas tienen mecanismos compensatorios y toman muchísimo agua, pero la macana es que todo el agua que toman la eliminan, porque al no tener antidiurética, no tienen mecanismos ahorradores del agua y prácticamente todo lo que se elimina, todo lo que se ingiere se elimina. Hay discreta elevación del sodio y de la osmolaridad y no tienen clínica de deshidratación y de hipernatremia porque hay acceso al agua. Es decir, todo lo que tomo lo elimino. El problema existe cuando estas personas no tienen acceso al agua, no corrigen ese defecto y comienzan entonces los mecanismos de deshidratación. Bueno, esta es la última, chicos. Revisamos un poquito entonces en este gráfico, PARS anterior, PAR posterior, la PARS anterior 6 hormonas, hormona de crecimiento, adenocorticotropina, que es la CTH, TSH para la tiroides, que no vimos nada hoy, pero lo vamos a dedicar toda una semana, que es la que viene, hormonas sexuales y prolactina. Y la hipófisis posterior, ADH, que revisamos un síndrome de hipofunción, y la ocitocina para los trastornos, digamos, por producción anómala de la hormona que tiene que ver con el útero gestante. Bueno, dejo de compartir y detengo la grabación. No sé si hay alguna pregunta. ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada? Mucha paciencia. Agarren farreras. Y doy lugar a algunas preguntas que ya me están escribiendo acá. Luciana me pregunta si profe puede repetir las diferencias entre síndrome de Cushing y enfermedad. A ver, siempre decimos en ciencias médicas que síndrome es un conjunto de síntomas y signos, ¿no? El síndrome de Cushing es un conjunto de síntomas y signos que hacen referencia al hipercortisolismo, es decir, hacen referencia a la concentración elevada de hormonas de glucocorticoides. Ahora, yo puedo tener un síndrome de Cushing, por ejemplo, por haberme excedido con corticoides. De pronto estoy tratando una persona que tiene un lupus, que tiene una artritis de causa autoinmune, y el médico le da corticoides en exceso de tiempo o en exceso de dosis, o las dos cosas a la vez, y ahí estamos ante un síndrome de Cushing de causa iatrógena. Es decir, la enfermedad no tiene nada que ver con el eje adeno-hipofisario, sino la enfermedad tiene que ver con un incremento de glucocorticoides por exceso de administración. ¿Se entendió? Ese es el síndrome. El síndrome es manifestaciones clínicas, síntomas y signos relacionados al hipercortisolismo. La enfermedad es exclusivamente referida al adenoma productor de ACTH. La enfermedad está referida al hipercortisolismo inducido por la liberación excesiva de ACTH.
¿Dónde está la CTH? En la adenohipófisis. ¿Qué provoca la CTH elevada? Hiperplasia de glándulas suprarrenales, digamos, de la porción glucocorticoidea, y eso va a terminar produciendo todas las manifestaciones del hipercortisolismo, pero en este caso por ACTH elevada. ¿Qué otra preguntita? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, siempre cuando es así, o fui brillante, que no creo, o es un tema complicado que van a tener que revisar un poquitito más, y es probable que sea así, y yo descarto, y doy por sentado que, digamos, descarto que lo van a hacer, doy por sentado que lo van a hacer con sus respectivos docentes, ¿sí? Bueno, la teoría la vamos a subir, la teoría y el TP va a estar listo del fin de semana porque hay comisiones que ya comienzan el lunes. Les deseo muchísima suerte. A ver, hay unas últimas preguntitas. ¿En diabetes insípida aumenta la osmolaridad por la glucosa? No, no, no. Justamente es lo que me tomó el trabajo de explicar. La osmolaridad puede aumentar toda vez que los solutos del plasma aumentan su concentración. A ver, empecemos de algo básico, ¿sí? Yo puedo tener hiperosmolaridad por aumento de glucosa, hiperosmolaridad por aumento de calcio, hiperosmolaridad por aumento de sodio. Cualquier soluto, sodio, calcio, glucosa, albúmina, que aumenta su concentración, por ejemplo, por un estado patológico, me va a elevar la osmolaridad, ¿sí? Yo me tomé el trabajo de explicar lo de la diabetes, no quise confundirlo porque quise que tuvieran la referencia de por qué se llama diabetes insípida. ¿Qué tiene que ver con la diabetes mellitus? No tiene nada que ver con diabetes mellitus. Nada más que cuando esto se describe, hace ya siglos atrás, se describen personas que orinaban 10 litros como orinaban los pacientes con diabetes, ¿sí? De ahí viene la diferencia. A uno le llamamos diabetes mellitus, a otro le llamamos diabetes insípida. No tiene nada que ver con diabetes mellitus. Quizás lo que sí tiene que ver o que comparten ambas situaciones es la hiperosmolaridad. Pero mientras en diabetes mellitus la hiperosmolaridad es por incremento de la glucosa, acá la hiperosmolaridad está dada porque no tengo antidiurética. Dije, la antidiurética es una hormona que me lleva a la antidiuresis, ¿sí? ¿Qué hace la antidiuresis? Aumenta la permeabilidad de los túbulos colectores y entonces todo el agua, casi ya próxima a ser orina, que va a ir por los túbulos colectores, va a ser reabsorbida, va a ser introducida nuevamente al cuerpo. Como no tengo antidiurética, esa agua prácticamente pasa a la orina y tengo personas que orinan 4, 6, 10, 12 litros como orinan los diabéticos, pero no tiene nada que ver con antidiuresis, ¿sí? En este caso, entonces, el mecanismo de la hiperosmolaridad se alcanza por la deficiencia de la antidiurética, ¿sí? No sé si creo que respondí esto, si no lo pueden volver a ver en la teoría que quedó grabada. Bueno, había otras preguntas ya que tienen que ver con las comisiones. Las comisiones son las mismas del año pasado, pero le voy a pedir a los docentes que en el día de mañana, por favor, o hasta el sábado, les manden una referencia de cuáles son las comisiones nuevas. Yo entiendo que vamos a trabajar con los mismos horarios que habíamos hecho hasta la última porción del año, ¿sí? Bueno, si no hay muchas más preguntas, los dejo. Son las 9:05. Hemos hecho una linda teoría de 1 hora, así que nos vemos en el curso de esta semana. Hasta luego.
Chao, chao.